Amado Padre Celestial, hoy nos postramos ante ti en adoración y gratitud, porque en tu infinito poder y amor levantaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos al tercer día. Gloria y honor a ti, Señor de la vida, porque la tumba no pudo retenerlo y la muerte fue vencida para siempre. Te alabamos, Dios Todopoderoso, porque en la resurrección de Cristo nos diste la mayor prueba de tu victoria, de tu fidelidad y de la esperanza que tenemos en ti. Gracias, porque por su triunfo tenemos vida nueva, libertad del pecado y la promesa de la eternidad junto a ti. Señor, llena nuestros corazones con el gozo de este milagro glorioso, que la vida refleje la luz de Cristo resucitado, que nuestra fe se fortalezca en la certeza de su victoria y que nuestro testimonio proclame que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Padre Santo, porque la cruz no fue el final, sino el comienzo de una nueva creación. Exaltado sea el nombre de Jesús, el Cordero inmolado, que ahora vive y reina con gloria. En el nombre de nuestro Señor resucitado, Jesús. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 9 de mayo vamos a leer 1 de Samuel 5 al 7, Juan 6, 1 al 21, Salmo 106, 13 al 31 y Proverbios 14, 32 y 33. 1 de Samuel 5 al 7. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los principales de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat, respondieron ellos. Y trasladaron el arca del Dios de Israel, pero después que la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron: han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron reunir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos maten a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de esa ciudad subió hasta el cielo. El arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos contestaron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a Dios una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y sabrán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los principales de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. Harán pues semejanzas de sus tumores y semejanzas de sus ratones que asolan la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Tal vez Él alivie su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra,
porque entonces endurecen sus corazones como endurecieron los corazones los egipcios y Faraón, cuando él los trató severamente. No dejaron ir al pueblo y ellos se fueron. Ahora pues tomen y preparen un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto ningún yugo. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a casa, lejos de ellas. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen bien, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió. Nos sucedió por casualidad. Entonces los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, las ataron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja de los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores, y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Los principales de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y al ver el arca, se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra, y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la piedra grande. Entonces los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La piedra grande sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Bet-Semita. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y les dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévenla con ustedes. Los hombres vinieron a Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y lo llevaron a casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los principales de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Entonces los israelitas dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel,
Pero el Señor tornó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Juan 6, 1 al 21. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud le seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y, subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron, pero él les dijo: Soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Salmo 106, 13 al 31. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor. La tierra se abrió y tragó a Datán, y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo. La llama consumió a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés su escogido en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos.
Lo provocaron a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Fineés se levantó e intervino y cesó la plaga. Y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. Proverbios 14, 32 y 33. El impío es derribado por su maldad, pero el justo tiene un refugio cuando muere. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero en medio de los necios no se da a conocer. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.